llamados a anunciar el reino y su verdad con todo su esplendor. Querida familia en la fe, qué bueno poder vernos. Te envío un fuerte abrazo. No sé si donde estás viendo este video es en la mañana, tarde o noche. Aquí en Guayaquil en este momento está lloviendo muy fuertemente y así como cae el agua del cielo, también estoy seguro que Dios envía sus bendiciones sobre nosotros. Búsqueda implacable es una película genial protagonizada por Ian Neeson. Te la recomiendo a los que nos gustan las películas de acción. Es fascinante cómo sucede la trama. Una chica de 17 años aproximadamente va con su mejor amiga a un paseo por Reino Unido. Allí es secuestrada por una banda que se dedica a la trata de blancas y su papá, Ian, que es un ex agente retirado, ya jubilado, comienza la tarea de encontrarla, de buscarla y encontrarla. Cuando esta niña es secuestrada, el padre alcanza por el teléfono a hablar con uno de los secuestradores y le dice: no tengo mucho dinero, pero tengo un conjunto de habilidades que me pueden hacer una pesadilla para personas como tú. Si sueltas a mi hija, no los buscaré. Pero si no, te buscaré, te encontraré y te mataré. ¿Qué harías tú por un hijo? ¿Qué harías tú por una mamá? ¿Qué harías tú por un papá? ¿Qué harías tú si pierdes algo muy valioso? A alguien muy apreciado. Por eso le hemos puesto por nombre este tema, búsqueda implacable, porque Ian recorrió un océano con tal de encontrar a su hija. Es una película de mucha acción. Es cierto que se cometen muchos crímenes en ese momento, pero la desesperación de un padre por salvar a su hija lo lleva a hacer cosas, a despertar esas habilidades que estaban ocultas y poder encontrar a su hija. ¿Qué es lo más precioso que has perdido? ¿O qué es lo más importante que has extraviado? ¿Sabías tú que Dios también ha perdido algo? Que Dios también está buscando algo. Y por eso quiero pedirte que si tienes tu Biblia a mano, la abras por favor en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15. El Señor Jesús puso esta parábola como ejemplo para enseñarnos a nosotros sobre aquello que el Señor ha perdido y está buscando. Supongamos que uno de ustedes, dijo el Señor Jesús en la Nueva Versión Internacional, tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Y esta parábola genial, el Señor Jesús nos representa a nosotros como ovejas. Y el Señor es nuestro pastor. Él está diciendo que si una de sus ovejas se pierde, Él dejaría las 99 con tal de encontrar esa oveja que para Él es importante. Y cuando la encuentra, se siente lleno de gozo, se siente lleno de alegría. En estos momentos, Dios está buscando a hombres y mujeres que somos imperfectos, que estamos necesitados de Él. ¿Para qué? Para salvarnos. Hace algún tiempo atrás estaba conversando con un grupo de pastores y uno de ellos me llamó la atención porque dijo que a los corruptos deberíamos de matarlos, a los políticos corruptos deberíamos de acabarlos. Y pensamos un poco en aquella reflexión que hacía este pastor y me acordé de un pasaje que también te lo quiero compartir, Lucas 19. Un político, un hombre escogido por Roma para cobrar impuestos, un hombre de baja estatura, un hombre llamado Zaqueo. Este hombre era judío, sin embargo estaba aligado con Roma, contratado por Roma para cobrar los impuestos, y no solo que los cobraba, sino que era un jefe de los recaudadores. Algo así como un directivo del Banco Central o tal vez una persona que está en un ministerio de muy alto nivel. No solo que cobraba los impuestos, sino que dirigía a todos aquellos que cobraban los impuestos. Imagínate el nivel de poder adquisitivo y de corrupción que tenía este hombre. Sin embargo, en un momento escucha que Jesús había llegado cerca de su aldea, Jericó, cerca de su pueblo. Pero como nos pasa a los que no somos muy altos, tenemos problemas a veces para ver un poco más allá cuando hay una multitud. Y este hombre Zaqueo era alguien muy habilidoso y se sube a un sicomoro. Un sicomoro es un árbol que no tiene tanta altura, mas sin embargo
por lo general tiene ciertas espinas en sus ramas, pero sin importar, este hombre sube al sicomoro y comienza a buscar al Señor Jesús, lo encuentra y se queda allí escuchando atentamente sus palabras. Comienza a escuchar su mensaje. Imagínate esa escena donde este hombre estaba subido en el árbol mirando al Señor, mirando al Maestro, cautivado por su mensaje, endulzado por sus palabras y tal vez, estoy seguro, que también estaba siendo redarguido por el mensaje del Señor. En ese instante, el Señor Jesús lo mira. Las miradas se encuentran, hay miradas que te marcan, miradas que llevan un mensaje. Y la mirada del Señor Jesús se encuentra con la de Zaqueo, pero no era una mirada acusativa. Como muchos que hoy en día tienen una mirada acusativa cuando alguien tiene un pecado evidente. Hace algún tiempo atrás, recuerdo que en una célula llegó una chica que había tenido una vida pasada y en su vida pasada había cometido muchos errores, había estado en la prostitución. Cuando llega a esa célula, una de las personas que estaba en ese grupo me dijo a mí, ¿sabes qué? Tú no sabes quién es ella. Ella es una mujer de la vida alegre, no deberías recibirla en la célula, qué vergüenza que esté aquí ella. Y yo le pregunté a este muchacho, ¿y tú cómo sabes que ella se dedicaba a eso? Este muchacho se puso de todos los colores e inmediatamente dijo, porque me lo han contado. No se lo habían contado, él también tenía costumbre de ir a esos lugares y allí la había visto. Mas sin embargo su religiosidad le hacía despreciar a alguien que tenía un pecado más evidente, aunque él también, el de él era un pecado evidente. Sin embargo la religiosidad nos lleva a acusar, a condenar a otros, a mirar el pecado ajeno y no mirar nuestro propio pecado. Por eso el Señor Jesús decía, antes de fijarte en la paja del ojo de tu hermano, fíjate en la viga que hay en tu ojo. Recordemos que en ese tiempo las casas no eran de cemento, sino que eran de barro y de madera, y las vigas eran troncos de árboles que se amarraban para fortalecer la estructura de la casa. Así que habían pequeñas astillas que podían caerse de la viga y caerse en los ojos. Sin embargo, el Señor Jesús le hace la reflexión a sus discípulos y le dicen, no se fijen en las astillas, fíjense en la viga, en aquello que está obstaculizando realmente su visión. ¿Qué está obstaculizando tu visión? ¿Qué está obstaculizando tu vida? Aún un poco más adelante dice la palabra de Dios que le hace una invitación a Zaqueo y le dice, Zaqueo, hoy necesito quedarme en tu casa, hoy quiero quedarme allí contigo. ¿Qué frase tan espectacular para los oídos de Zaqueo? Alguien quiere quedarse en mi casa, pero no era cualquier persona, era el Señor Jesús. Era el Maestro que estaba pidiéndole a él quedarse. Inmediatamente Zaqueo se baja del árbol y sí, se lleva al Señor Jesús a su casa. Y estando allí hace una cena. Y dice la Biblia que todos comienzan a murmurar acerca del Señor Jesús. Todos comienzan a murmurar, pero mira, este hombre está con pecadores, si supiera quién es Zaqueo. ¿Cuántas cosas muchas veces tenemos que vivir aquellos que nos dedicamos a la palabra de Dios? Aquellos que hemos dejado a un lado la religiosidad, o como dice un querido predicador, aquellos que somos fariseos en recuperación. Te estamos dejando atrás aquello que nos ha impedido vivir bajo el amor y la gracia. ¿Qué es el juicio? El juicio que levantamos ante aquellos que aparentemente han cometido más errores que nosotros. Todo el mundo comienza a acusar a Zaqueo y comienza a acusar al Señor Jesús de estar con pecadores, de estar comiendo con un hombre que no merecía su presencia. En ese momento Zaqueo se para y le dice, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy, dijo el Señor Jesús, ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ya que Él también es hijo de Abraham. Observa que Él, al final del pasaje, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al igual que Ian Neilson en la película Búsqueda Implacable, que hace todo lo que se necesita hacer para encontrar a su hija, quiero decirte que el Señor Jesús hace todo lo que se necesita para encontrar a aquellos que se han extraviado del camino, aquellos que tienen una vida alejada de Él. Y puede ser que este mensaje tú digas, bueno, no tiene nada que ver conmigo porque yo tengo una vida cercana a Dios. Cuídate de ese error.
Recuerda que en otra parábola el Señor habla de dos hijos que estaban junto a su padre. Uno de ellos, el menor, le dijo un día a su padre: dame la herencia porque voy a malgastarla, quiero disfrutarla. Así que este hombre se llevó la mitad de la herencia y la malgasta, la despilfarra con prostitutas, droga, trago y todo lo que tú te puedas imaginar. Y queda en tal punto de pobreza y de escasez que le toca comer algarrobas de cerdos. ¿Te comerías las croquetas de tu fido? ¿Te comerías las croquetas de tu gato? Bueno, tal vez puedas comer una por probar, pero imagínate alimentarte de ellas porque no tienes nada que comer. O peor aún, en mi tierra, yo me acuerdo cuando era niño, habían vecinos que criaban cerdos y muchos de ellos nos pedían a los vecinos que las sobras de la comida las guardáramos en cubetas para alimentar a los cerdos. Se conocía esto como la baza. Y todos los días una vecina iba con su balde para pedir la lavaza, los desperdicios de la comida para alimentar al cerdo. Imagínate tener que comer la lavaza, el desperdicio de la comida de otra persona o de otro hogar para alimentarte. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad que no tan bien? Sin embargo, a este hombre le tocó hacer esto porque no había nada para comer y lo único que estaba al alcance de su bolsillo eran las algarrobas, que eran unos pequeños coquitos que caían de esas palmeras. No deben de haber tenido un buen sabor. Sin embargo, eso es lo que había para comer. A veces en la vida puedes estar como este hombre, comiendo lo que toca. Y cuando hablo de comer no solo me refiero a lo físico, sino también a veces viviendo o sobreviviendo porque no tienes el trabajo que te hubiera gustado. No tienes tal vez el matrimonio que hubieses querido. No tienes la relación con tus hijos que te hubiese gustado. Pero es aquí donde también tomemos una gran lección. Dice la Biblia que este hombre volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo? Así que mejor voy a volver a la casa de mi padre y voy a pedirle perdón y que me haga como uno de sus jornaleros. Prefiero ser un jornalero en la casa de mi padre y comer un poco mejor que a lo que estoy viviendo en este momento. Así que este hombre regresa. Y cuando su padre lo ve, inmediatamente va, lo abraza, ni siquiera lo cambia de ropa, ni siquiera le permite bañarse. No, el padre va y lo abraza. ¿Te imaginas a qué olía este muchacho? Olía a cerdo, porque estaba apacentando cerdos. A pesar de eso, el padre no lo rechaza. Para los judíos, el apacentar cerdos era el peor trabajo. No, ni siquiera cabía en su mente apacentarlos porque ellos no tenían cerdos. Así que para ellos ni siquiera cabía en su mente tener que apacentar, tener que darles de comer o cuidarlos. Eso era lo peor que le podía pasar a un judío. Sin embargo, este hombre tuvo que hacerlo por necesidad. Y a pesar de su olor, a pesar de su aspecto, el padre lo ve y se abraza a él con misericordia. Lo abraza, lo besa, llora. Y le dice a uno de sus siervos, a sus sirvientes: vayan, báñenlo y pónganle vestido nuevo y un anillo de nuevo, porque mi hijo ha vuelto. Así que maten al becerro gordo y vamos a celebrar. Comienza una celebración, una gran fiesta. El becerro gordo siempre se dejaba para momentos especiales. Y el hijo mayor llega a casa. El hijo mayor que había estado fielmente con su padre, que había tenido un buen comportamiento aparentemente. Y pregunta a los empleados: ¿qué es esto que ocurre? Hay una fiesta. ¿Y qué pasó? Ah, es que tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado a matar el becerro gordo porque estamos celebrando que él volvió. Y este muchacho, el hijo mayor, enojado, se queda afuera y no quería entrar a la celebración. El padre va y lo busca y le dice: hijo, ¿por qué no entras? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a entrar? Si tú a mí no me has dado ni siquiera un cabrito, pero viene este muchacho de porra, mi hermano. Muchacho de porra decimos en mi tierra de una forma despreciativa. Viene este muchacho que ha desperdiciado todos los bienes que tú le diste con rameras, con sus amigos, en borracheras. Y a ese sí le das de comer el becerro gordo y haces una fiesta, y a mí, que yo te sirvo fielmente, no me das ni siquiera un cabrito. Enojado este muchacho porque aparentemente su padre no le daba nada. Sin embargo, el padre le dice: ¿sabes qué? Mi hijo muerto estaba y ha vuelto a la vida. Y por eso celebramos, porque hoy está de vuelta. Mira, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y cuando una persona toma conciencia de su vida extraviada de Dios, Dios lo celebra, Dios se alegra. Cuando hay un pecador que vuelve a buscarlo, cuando hay un hombre o una mujer arrepentido, no importa que no tengas una vida perfecta, lo que importa es que Dios no te desprecia, que Dios te ama, que Dios tiene una búsqueda implacable para encontrarte y para restaurarte y para sanarte. ¿Lo dudas?
Mira lo que dice Génesis 3:15. Esto comenzó en el libro de Génesis, cuando en el huerto del Edén el hombre es tentado por Satanás y cede a la tentación de comer del árbol del bien y del mal. Desobedece a Dios, come del fruto que no debería de haber comido, y en ese instante el hombre es separado de Dios. Y en medio de esa turbulencia que se arma en el Edén, Dios le da al hombre su disciplina, lo echa fuera del huerto. Pero en Génesis 3:15 hay algo muy interesante. Esto se conoce como el protoevangelio. Es la primera promesa del Señor para salvar la humanidad. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y tu simiente. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la promesa que Dios hizo de restaurar la humanidad, pero también la promesa de que habría un descendiente del hombre y un descendiente de la serpiente. El descendiente de la serpiente es el anticristo. Y a pesar de que iba a haber una batalla, el anticristo o el diablo heriría al Hijo del Hombre en el calcañar, en el talón, pero él lo heriría en la cabeza. Es ahí donde el Señor comienza a profetizar muchísimos años atrás, antes de la venida del Señor Jesucristo, que vendría alguien a restaurar, a salvar la humanidad, a salvarte a ti, querido amigo, querida amiga. No importa cualquier sea tu pecado, cualquiera que haya sido tu error, Dios te ama y quiere darte la oportunidad de ser salvo. Pero mucho más adelante, dijimos que era Génesis 3:15. Pues en Juan 3:16, mira cómo hasta los números juegan un poquito. Juan 3:16, es decir, el siguiente número después del 15, en otro libro, en un mismo capítulo 3, el Señor describe que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que Dios ha venido a salvar la humanidad. Es que Dios ha venido a desarrollar una búsqueda implacable para encontrarnos a nosotros y salvarnos. Pero nosotros, muchas veces por la religiosidad, estamos dejando que la gente se pierda. Estamos dejando que el mundo se acabe. Y estamos olvidando la misión de encontrar a aquellos que el Señor ama. Hace un tiempo atrás, alguien me regaló un pequeño bonsái, muy lindo. Nunca había tenido uno y siempre había querido, y es un bonsái que aprecio mucho. Le pusimos por nombre con mis hijos Betonio, y cuidamos a Betonio. Pero en medio de una situación que vivimos con la salud de mi esposa, no estuve algunos días en el departamento y parece que eso le afectó a Betonio y comenzó a secarse. Comenzamos a cuidarlo más, a tratarlo mejor y a orar por Betonio. Y le comentaba a alguien acerca del arbolito, a alguien que le gustan mucho las plantas, y me decía, hay que cuidarlo, hay que vitaminizarlo. Y pensaba un poquito en que si para uno una planta es algo tan valioso que hay que cuidarlo y restaurarlo y tener compasión de esto. Pensaba un poquito en Jonás capítulo 4, cuando Jonás recibe el mandato del Señor de ir a Nínive a predicar la palabra de Dios, y sin embargo Jonás no quiere ir, se va al otro lado del mar, y es ahí donde Dios lo sorprende con una tormenta por desobediente. Jonás es lanzado al mar, inmediatamente una ballena se lo come, y 3 días está en el vientre del pez, se arrepiente, invoca el nombre de Dios, Dios lo perdona, y ahora que sale del vientre del pez, él decide obedecer a Dios y va a Nínive a predicar. Pero no fue con la mejor actitud. A pesar de que obedece a Dios, no lo hizo con la actitud que un hijo de Dios debe de tener: la misericordia y la compasión. Y Jonás da su mensaje, Nínive se arrepiente y Jonás se pone mal. Y en Jonás capítulo 4 dice la Biblia que Jonás se pone como un niño malcriado, caprichoso, y se sienta, y Dios permite que una enredadera lo cubra para que no le dé el sol, porque Jonás se quería morir. Jonás estaba enojado porque Nínive eran los enemigos naturales de Israel. Eran gente despiadada, era gente cruel. Y lo que Jonás quería es que fueran destruidos. Jonás quería justicia. Jonás quería que fueran muertos todos. No se merecían ser salvos. Sin embargo, Dios decide perdonar a Nínive, y esto le enoja mucho a Jonás. Jonás se quiere morir y hace su berrinche, niño malcriado, y en medio de esto Dios permite que una enredadera surja y lo cubra del sol. Jonás estaba tranquilo, estaba muy bien, la enredadera le cubría, comenzó a amar la enredadera, a armar ese pequeño arbolito o ese pequeño arbusto que lo cubría del sol. Pero inmediatamente aparece un gusano y comienza a comérselo y finalmente lo mata. Y Jonás se pone muy triste y se enoja mucho, pero Dios ahí le da una gran lección. Y le dice,
Si tú tienes misericordia de una planta que no creaste, mas sin embargo tuviste compasión de ella y te entristece que se muera, ¿cómo no voy a sentir yo compasión por un pueblo que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda? Y es ahí donde Dios nos da una gran lección. A veces nosotros tenemos más compasión de un animal que de un niño. Nos compadecemos más por las necesidades de la naturaleza y no por las necesidades humanas. Hacemos movimientos porque mataron un perro, asesinaron un gato, pero ¿cuántos niños están siendo abortados? ¿Cuántos niños están muriendo, están mendigando en la calle, presas de redes de personas que abusan de ellos? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Sabes qué? Nada. Y es ahí donde Dios nos llama a que hagamos una búsqueda implacable de la verdad, de la justicia, pero también de buscar el arrepentimiento genuino de estas personas. Hace un tiempo atrás, junto al departamento nuestro, abajo del departamento nuestro, con mi esposa vimos a 2 niños. Uno tendría unos 3 años y la niña posiblemente unos 8. Estaban pidiendo caridad en un bus, de pronto se bajaron y estaban en un sitio peligroso. Con mi esposa los vimos y les invitamos a desayunar al departamento. Comenzamos a conversar con ellos. Nos dijeron sus nombres y también nos comentaron que sus padres les permiten esto para ayudar en el sustento de su casa. Después de desayunar y de haberles dado una canasta de víveres, los niños se fueron, pero le pedí a ellos que luego volvieran con sus padres, que me gustaría hablar con ellos. Unos días después, los niños volvieron con su mamá y hablamos con ella. No la juzgamos, pero sí le hicimos entender, primero, que la necesidad de un padre o de una madre es proteger a sus hijos. Y que tal vez había muchas necesidades en su hogar, pero exponer a los niños podría ser algo muy peligroso. Esta señora recibió a Cristo y sin necesidad de juzgarla ni de criticarla, pudimos ayudarle a entender la urgencia de un cambio en su vida. Hoy yo quiero invitarte a que en medio de lo que estés viviendo, hagas un alto en tu vida y decidas producir un cambio. Que hoy le digas: Señor, yo necesito un cambio en mí. Yo necesito que transformes mi vida, pero también necesito que transformes mi entorno. Pero tu entorno, nuestro entorno, va a ser transformado cuando tú y yo tomemos la decisión de llevar el mensaje de restauración y de salvación que Jesucristo viene a darnos. No solo basta con que tú te salves, tienes que salvar a aquellos que están en tu entorno. Un cristiano verdadero busca que su entorno cambie. Un cristiano verdadero se arriesga, habla, no se queda callado, pero sobre todo entiende que el primer juicio que se debe de levantar es el juicio hacia uno mismo. Y si Dios nos ha perdonado y nos ha librado de ese juicio, nos ha perdonado por el amor de Jesús, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién debe morir y quién debe vivir? Finalmente, cuando este pastor me dijo que tenía que morirse todos los políticos corruptos, me acordé de Zaqueo. Y gracias a Dios, Dios no piensa igual. Porque si no, Zaqueo estuviera muerto. Mateo también. Y tal vez mi querido amigo, mi querida amiga, tú y yo también. Porque el mismo infierno que se merecen aquellos que transgreden las leyes, lo merecíamos tú y yo. Pero por misericordia del Señor, hoy estamos salvados. Y si tienes dudas con respecto a esto, te invito a que hagamos una oración y que le digas al Señor la urgencia que tienes en tu vida de recibir a Jesús y de poder ser una persona salva. Y además de ser salvo, te invito a que sumes a otros a la salvación. El Titanic se hundió y mucha gente murió. Pero lo irónico fue que cuando llegaron a ver a las personas que se habían salvado en los botes salvavidas, la mayoría estaba a menos de la mitad. Muchos, por egoístas, no permitieron que otros se subieran a los botes salvavidas. Se hubieran salvado por lo menos más de la mitad de las personas que murieron. Y hoy está pasando lo mismo en la humanidad. La iglesia está inerte, la iglesia está concentrada en espectáculos y estamos olvidando que la prioridad nuestra debe de ser el compartir de Jesús. Salvar una persona, salvar una vida, salvar un amigo. ¿A quién vas a salvar en el nombre de Jesús esta semana? Te invito a que hagamos una oración y que le digas: Señor, salva mi vida, pero también permíteme salvar a otros. Permíteme llevar tu mensaje a todos lados. En el nombre de Jesús, hagamos una oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que en el nombre de Cristo me des un corazón sensible, un corazón lleno de fe, un corazón lleno de obediencia para obedecer tu voz, para hacer tu voluntad, para ir por aquellos que aún no te conocen, para ir por aquellos que aún necesitan encontrarse contigo. Y yo también te necesito. Soy el más necesitado de encontrarse contigo. Te pido que me libres del mal y que me ayudes a ser una persona completamente nueva, restaurada. Salva por tu amor y por tu gracia, pero ayúdame a salvar a otros a través de tu mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque de tal manera me amaste que diste la vida de tu Hijo unigénito
para que puedas salvarme. Te abrazo hoy, Señor, y te recibo como mi Salvador y el Dios de mi vida. Amén. Gracias, mi querida familia. Te envío un fuerte abrazo y espero que esta prédica sea de gran bendición para tu familia. Y recuerda, estamos en el proyecto Felipe, Salva una Vida. Comparte este mensaje con alguien. Invita a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Siempre hay un mensaje que va a bendecir tu vida y la de tus seres queridos. Te envío un fuerte abrazo. Se despide de ti el pastor Jorge Mackenzie desde Guayaquil, Ecuador. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Bye, bye. Chao.